Listo. Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Alexis Mauricio Cruz García. Les voy a platicar sobre mi proyecto aplicativo, que es enfocado en la gestión y el análisis de procedimientos y resultados financieros de Banamex. Esto para la materia de finanzas empresariales, impartido por la profesora Eunice González Pérez. Primero me gustaría comentarles un poco sobre la justificación de haber seleccionado esta empresa para el análisis y los objetivos. Si bien no es una novedad que Banamex es uno de los gigantes del sistema financiero mexicano, eh, y la forma en cómo están estructurados todas sus operaciones, pues es bastante compleja. Actualmente Banamex está atravesando por un hito histórico, ya que está en proceso de la separación con Citigroup, eh, y esto nos regala un gran panorama, un laboratorio muy amplio para poder estudiar métricas de rentabilidad, de liquidez, de capital y de riesgo. A nivel personal, me he estado especializando, desarrollando prácticamente toda mi carrera profesional en en el sector financiero, en banca, por lo cual el aplicar este trabajo, tomando en cuenta Banamex, me va a permitir generar un equilibrio entre la parte teórica y la parte estratégica. Es decir, analizar cómo las decisiones que se han tomado durante estos 3 años, del periodo 2023 a 2025, propiamente en Banamex, dado el proceso que están viviendo actualmente. Ahora, antes de entrar de lleno en la parte medular del proyecto, el cual es el análisis de los estados financieros, quisiera hacer un breve resumen sobre el análisis del entorno, es decir, el contexto en el cual se desarrolla Banamex. Y para esto, pues vamos a tomar en cuenta las cuatro dimensiones que tenemos, que es la sociocultural, la económica, la tecnológica y la político-legal. Por la parte de la sociocultural, vemos que a nivel región, es decir, en México, a nivel país, perdón, en México, los esfuerzos se están realizando principalmente en digitalizar a la población. El último año obtuvimos un aumento considerable en esta métrica, pasando del 54.3% de la población digitalizada a 69.1%. Esto es un gran paso. Sin embargo, todavía hay algunas zonas que tienen rezago, principalmente la zona sur de la Ciudad de México, del país. Para la parte económica, vemos que Banxico ha impuesto una política monetaria bastante restrictiva y ha estado ajustando las tasas de interés. Esto le impacta directamente en el otorgamiento de crédito, y Banamex lo que ha buscado ante estos movimientos bruscos es enfocarse en clientes de consumo que no son tan riesgosos, y por otro lado redireccionar el negocio hacia captación, seguros, banca corporativa, zonas industriales, algunos otros segmentos. Por la parte tecnológica, se identifica un rezago considerable. Esto si lo comparamos con nuestros competidores, que son BBVA y las fintech, ya que, dado el proceso de venta que está atravesando la institución, los esfuerzos y todo el presupuesto se está enfocando principalmente en la desinversión, en la separación. De 2027 hacia adelante, lo que se espera es que se haga más inversión en el sector tecnológico para poder competir en las fintech y tener plataformas completamente digitales. Es decir, que los clientes tengan una experiencia completamente online. Y por la parte político-legal, Banamex, al pertenecer todavía a Citigroup, necesita reportar o continuamente está en auditorías tanto globales como locales. La CNBV y Banxico han revisado muy de cerca todo el proceso de desconsolidación, y una vez que ya estemos también separados Banamex y Citigroup, solamente Banamex tendrá que reportar a la regulación local. La historia de la empresa. Si se pudiera resumir en una palabra la historia de Banamex, sería la resiliencia, ya que es
el banco con mayor antigüedad en México, creándose en 1884. Hay dos hitos importantes en la historia de Banamex. Primero se dio en el 68, el cual fue el lanzamiento de la primera tarjeta de crédito en México y en Latinoamérica, y el segundo fue en el 72, ya que se instaló el primer cajero automático, esto en Plaza Satélite. Del 82 al 2025 se han tenido distintos movimientos de quién sería el dueño de Banamex, compra y venta, de participación en el mercado, ya que es una institución bastante con muy buenos rendimientos, ¿no? Lo cual es bastante atractiva para los inversionistas. Y ahorita, pues en 2026 estamos parados justos después del cierre del hito de 2025, que es la venta del negocio minorista o la banca de consumo, para que Citigroup solamente se quede en México con la operación del negocio mayoritario, ¿no? Clientes patrimoniales. Ahora, es súper importante que sepamos cuáles son los segmentos y los bienes o servicios que ofrece Banamex. Esto con el objetivo de que una vez que analicemos los números, sepamos en el mercado en el cual estamos participando. Súper importante mencionar que aquí estamos englobando tres grandes segmentos de acuerdo a cómo está clasificado el grupo. La banca de consumo, que atiende desde jóvenes universitarios, los cuales están empezando a formar su historial crediticio con un producto muy básico, y tenemos también clientes hasta familias de clase media y receptores de remesas. La banca patrimonial son un segmento de clientes con una estabilidad económica o con ingresos superiores al promedio. Aquí se ofrecen servicios exclusivos y fondos de inversión premium para este tipo de clientes. Y la banca empresarial y corporativa brinda servicios de financiamiento, comercio exterior, herramientas operativas como terminales de puntos de venta, y principalmente los socios son pymes y grandes empresas. ¿Cuáles son los bienes o servicios que se ofrecen? Son múltiples. Primero, cuentas bancarias, tanto de ahorro como de nómina y de cheques, tarjetas de crédito y tarjetas de débito, créditos personales, créditos hipotecarios y empresariales, seguros de vida, auto, salud, hogar, fondos de inversión y pagarés, afore y pensiones, y finalmente la banca digital. Como podrán ver, eh, en realidad es un monstruo todo lo que considera las operaciones de este grupo financiero. Y va desde el principal objetivo son clientes entre los 18 años o un poquito antes para aquellos jóvenes universitarios, hasta gente mayor de edad, que inclusive los que reciben las pensiones. Entonces, bastante amplia el core del grupo financiero y los servicios que ofrecen. Ahora sí, entrando de lleno ya en la parte interesante y en la parte medular de este proyecto, iniciamos con la radiografía, que es el balance general. La lectura clave aquí y con el concepto con el que me quedo, con la idea general, es que el balance no refleja que Banamex sea una institución que se encuentre en problemas financieros. Lo que se visualiza haciendo el comparativo horizontal es una contracción estratégica y temporal de la escala operativa. Durante esta transición de la separación con Citigroup, el activo se visualizó que tuvo una reducción o contracción del 29% comparados los años 2023 y 2024. Lo estamos atribuyendo directamente a esta reorganización corporativa, y para 2025 tuvo una recuperación del 6%. La mayor concentración de los activos se centra en instrumentos financieros, que es cerca del 25% del total de activos, y en la cartera de crédito, dada la naturaleza de las operaciones. La estrategia que hemos visualizado que se aplica es una reducción. Han estado reduciendo drásticamente los derivados y han disminuido la exposición a operaciones complejas de cobertura. Analizando directamente los pasivos, vemos que su fuente principal son los depósitos de clientes, y hace todo el sentido del mundo con la operación o la regla básica, que es captar depósitos de clientes y colocarlo en créditos.
el ajuste operativo se tiene una contracción temporal en los depósitos en el año 2024 y analizando el capital contable, vemos que los resultados acumulados se mantienen como la fuente principal de capital y muestran una sólida recuperación en 2025 si lo comparamos con los 2 años anteriores, es decir, 2023 y 2024. Tiene algunas variaciones marginales, principalmente lo estamos ligando también a la reestructura y a la distribución de dividendos o a la separación del grupo, ¿no? Lo que está viviendo. El estado de resultados. Aquí es donde quiero hacer un cambio, un hincapié en la forma en cómo o en la metodología que se está utilizando para poder hacer todo este análisis, ya que comparado con la mayoría de las empresas, y no es que todas aquellas empresas que escogieron mis compañeros, son empresas de comercios tradicionales o empresas de retail. La base vertical para este tipo de empresas, como lo hemos visto en las distintas reuniones, son las ventas netas. Sin embargo, el aplicar este criterio al sector bancario pues, es un error metodológico, ya que la principal fuente de ingresos del banco no es por la venta de mercancías o venta de algún producto, sino son ingresos meramente por intereses. Y así es como define la Comisión Nacional Bancaria que se definan estos cálculos o estos ratios. Es por eso que se decidió cambiar la metodología y tomando la base de ingresos operativos como la suma de los ingresos por intereses, comisiones cobradas, las primas netas y el resultado de la intermediación. Aplicando esta metodología, los principales insights que tenemos o las tendencias relevantes son tres principalmente. Primero, que el margen financiero ajustado, se tiene un margen financiero ajustado. Eh, Aunque se tuvo un crecimiento con fuerza en el margen financiero para 2024, es decir, el 51,7%, para 2025 se estabilizó. Tuvo una ligera baja del 3,9%. Se observa, y algo que me llamó mucho la atención, es un incremento en las reservas preventivas. Observamos un aumento constante en los 3 años, de 2023 a 24 y de 24 a 25, en la estimación de riesgos crediticios. Esto, la lectura que le damos es que está actuando como un blindaje ante la morosidad o el aumento de pérdidas crediticias en la cartera. Y finalmente, observamos también una caída en la intermediación. El resultado por intermediación tuvo una contracción severa del 64,1% de 2024 a 2025. Esto en términos monetarios son 25,000 millones de pesos contra 9,000 millones de pesos, ¿no? De 2024 a 2025. Respecto a los retos financieros, en la misma línea que explicábamos la lámina anterior, hicimos un cambio de la metodología de los ratios financieros. Si gustan revisar el detalle de cómo se calcularon, estamos adjuntando los anexos en unas hojas más adelante. Sin embargo, se excluyeron algunos ratios tradicionales que son propiamente para empresas de retail, tales como la prueba de ácido o la prueba de la razón circulante. ¿Por qué? Porque en un banco, la liquidez no depende de los activos circulantes corrientes, sino de la disponibilidad inmediata de fondos para esto de acuerdo a los criterios definidos por Basilea III. De igual forma, una institución financiera o un banco no tiene cuentas por cobrar mercantiles. Sus activos fijos o inventarios son marginales. Ok, dado lo anterior, de todas las métricas que hemos estado visualizando en las distintas clases, se hizo una selección de cuáles sí podemos considerar como parte de este análisis y agregamos unas adicionales, como son métricas de solvencia, de gestión de riesgos, de cobertura de reservas y de rentabilidad, que son el ROA y el ROE. Ok, y haciéndole un zoom hacia estas métricas, o bueno, de forma general, ¿qué es lo que visualizamos con este panorama y con esto, con los valores obtenidos en cada una de las métricas?
es que los resultados de solvencia y capital, de eficiencia operativa y de gestión de riesgos muestran que Banamex es una institución financiera sólida, protegida y en transición, en un proceso, por un lado, cauteloso ante el proceso que está viviendo, sin embargo, dejando el camino preparado hacia lo que viene, de 2027 hacia adelante, cuando ya empiece a operar como una institución completamente independiente. De estas métricas, lo que visualizamos primero, la solvencia, vemos un endeudamiento del 84.54%. Para una empresa comercial o de retail, esto pues prácticamente quiere decir que la empresa pudiera irse a la quiebra, ¿no? Porque es un porcentaje bastante amplio, bastante alto, pero en realidad en la banca es un indicador óptimo y saludable, recordando la naturaleza del banco, que es el endeudamiento, el captar dinero para poder colocarlo posteriormente. El ratio de pasivo a capital bajó al 86.78%. Todas estas son métricas al 2025. Si las comparamos con años anteriores, tuvo un bajo, una reducción, y esto confirma que el patrimonio de los accionistas mantiene el respaldo de las obligaciones a largo plazo que tiene la empresa. Respecto a la gestión de riesgos y eficiencia. La cobertura de reservas la tenemos en 11.21% y la métrica especializada en la evolución del margen financiero se mantiene por 1.33%. ¿Esto qué nos demuestra? Que tiene una excelente gestión la parte de tesorería, la parte de reservas, para abaratar el costo de la captación de los recursos. Finalmente, y estas son las métricas que a mi parecer son las más importantes si queremos analizar un banco, son el ROA y el ROE. El ROA con 1.64% y el ROE de 10.60%. ¿Qué son estas métricas? Lo que nos indican son la utilidad neta sobre el activo promedio y la utilidad neta sobre el capital promedio. Estos retornos, aunque si los comparamos con el año anterior son ligeramente más bajos, lo podemos asociar directamente a la creación de las reservas o al aumento de las reservas y demuestran que seguimos operando bajo un modelo de negocio altamente competitivo frente a la situación actual. Es decir, a pesar de aquellas decisiones estratégicas de ser más cautelosos, aumentando mayor cantidad de reservas, sigue siendo bastante rentable esta institución. Finalmente, a modo de conclusión, tenemos 3 puntos. Primero, se tiene una solvencia y estabilidad estructural. Vemos una salud bastante buena en el apalancamiento, ya que el índice se mantiene al 84.54%. Esto demuestra una sólida capacidad para captar depósitos del público y fondear la colocación de los créditos. Eh, Se tiene una optimización de capital. Se redujo con éxito la dependencia de deudas interbancarias y pasivos a largo plazo. El ratio de pasivo contra capital tiene una reducción del 86.78%, lo cual nos demuestra que el patrimonio de los accionistas respalda las obligaciones que el banco tiene a largo plazo. Como punto 2, vemos una prudencia financiera y una rentabilidad. Se está aplicando una especie de estrategia de blindaje. Con el aumento que visualizábamos en las reservas preventivas, se sacrificaron algunos márgenes de utilidad de los periodos que se analizaron, pero se garantizó la solvencia y protección de la cartera ante los riesgos de morosidad que enfrentan todos los días la institución. Y por otro lado, tiene una eficiencia operativa central, teniendo un ROA de 1.64 y un ROE de 10.60%. Y como punto 3, una perspectiva de cara al futuro, un banco más enfocado. Banamex concluye en este periodo de transición, se está perfilando, se está preparando hacia la venta para hacer frente a lo que hoy, de la desconsolidación que hoy está viviendo, y se está reorganizando hacia el futuro para que sea una institución sólida, completamente independiente y con un balance fuertemente protegido, con un modelo de negocios menos complejo. Eh, Se está enfocando en aquellas operaciones que hoy en día le resultan más fáciles y que le dan una mayor rentabilidad, y están dejando de lado aquellas que sean más complejas.
Esperemos cuáles serán las decisiones estratégicas que se estarán tomando este 2026, 2027 y subsecuente, ya que sin duda alguna vendrán años interesantes para ver cómo Banamex va ganando terreno o va tratando de alcanzar a los competidores que dado la dependencia que tenía con Citi, perdió terreno, como es el caso de BBVA o Santander, que si lo comparamos, van un par de años adelante en el tema de la digitalización. Se vienen movimientos interesantes para esta institución, pero bueno, ya lo analizaremos. Hasta aquí mi análisis sobre este periodo de tiempo de Banamex. Eh, Muchas gracias.